Estamos en comunicación con Jorge Tayana. Jorge Maximiliano Palou le está hablando. ¿Cómo anda? ¿Bien? Buen día, Maxi. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, sí. Bueno, ¿nos tuteamos? Sí, cómo no. Bueno, Jorge, tu padre fue el médico de Evita y de Perón. Sí, Bueno, de vista más marginalmente sí la veía y la asistía, pero no era el experto en eso que ella tenía, digamos, ¿no? ser- Pero eh, sí la vio y estuvo, sí la vio varias veces y estuvo cuando ella falleció. falleció. Así que hay varias personas que atendieron a los dos, pero hay una única persona que estuvo cuando fallecieron los dos, ese fue de papá. Jorge, ¿y cuánto influyó esto para que vos milites en Descamisados, no? ¿Fue así? Bueno, en el peronismo de chiquito, de los 5 años, antes de sí, yo nací en el 50, así que en el 55, cuando se produce el golpe, yo ya reproducía los discursos de Perón, etc. Entonces que en realidad fui peronista toda la vida. Y bueno, empecé a acompañar los actos en los años 70, sobre todo los 1 de mayo o los 17 de octubre, de los dos, y los 9 de junio. Acá en Buenos Aires, en general se hacían actos en lo que era la penitenciaría de las Celas, que hoy es un parque, que es donde se fusiló al general Valle. Mm, que está Entonces, bien retratado en... los 9 de junio íbamos con la hija, con Susana Valle, que era más grande que yo, y con varios dirigentes peronistas, y yo era chiquito, tendría, qué sé yo, 12, 13, 14 años, y acompañaba. Por supuesto, la policía nos dispersaba, de lo que se trataba de poner una flor. Así que yo la identidad peronista y el sentimiento de pertenencia lo tengo desde siempre, diría. Eso de la Valle está bien retratado en Operación Masacre de Walsh. Claro, yo lo leí en Operación Masacre, pero antes lo había leído en otro libro que también narraba el hecho y que se llama el libro Mártires y Verdugos, de Salvador Ferla, que es el otro libro que encontré en casa, en la biblioteca papá, antes que Operación Masacre. Son de la misma época, pero en casa encontré ese. Mirá Y vos. que contaba lo mismo, contaba el tema de los fusilamientos. Y una cosa que sí es bueno, porque a veces es difícil entender cómo fue ese pasado. Pero, por ejemplo, yo iba al colegio, yo iba a un colegio de clase media profesional, que todos eran antiperonistas, y tenía 10, 11 años, en la primaria, y yo a veces trataba de hablar de esto, de los fusilamientos, y mis compañeros me decían que era mentira, que no habían existido fusilamientos en Argentina. Claro. Estoy hablando de comienzo de los años 60. Siempre me acuerdo de eso, porque era como que yo sabía algo que era bastante verdad, me parecía a mí, porque conocía a la viuda, a los huérfanos, y que el resto de mis compañeros decían, pero eso es mentira. O sea, eso sí que era la grieta, digamos. Sí, esto de la grieta nació mucho antes de lo que se dice actualmente. Sí, Jorge, ya en alguna oportunidad vamos a hablar sobre lo que te pasó a vos en la dictadura, sobre el penal de Rawson. Esperemos que nos podamos encontrar y charlar sobre eso. Ahora me interesa preguntarte, eh, en 2010 vos te fuiste de la Cancillería, sí. renunciaste, ahí explicaste que era por motivos personales, pero hay algún trascendido que dice que mantuviste una discusión con Cristina porque ella te creía cercana al grupo Clarín. ¿Fue así? Bueno, fue una discusión puntual sobre un hecho, sobre información de prensa, sobre cosas, pero en realidad lo que hubo es en ese momento una sensación que yo creo que un ministro es una persona que tiene que sentir, un ministro es un secretario del presidente, ¿no? Entonces un ministro tiene que sentir que tiene todas las posibilidades de desarrollar lo que entiende es la mejor manera de hacer su trabajo. Si por alguna razón u otra no se dan esas condiciones, que muchas veces no se dan, lo lógico es que uno renuncie, deje el cargo. Yo tampoco había nacido ministro, ni eso es un fin, un título nobiliario, digamos, es un gran honor ser ministro, sobre todo ser ministro de Relaciones Exteriores. Para mí fue un gran honor haber acompañado a Néstor y a Cristina en un momento donde la Argentina salía del gran default y de la enorme crisis, donde nos miraban con cara de como si hubiéramos sobrevivido a un accidente de avión, más o menos, ¿no? Claro. Pero bueno, esas son partes de la regla. Sí, tuvimos esa diferencia, dejé el gobierno, seguí dentro del peronismo acompañando,
y bueno, y ahora está esta situación donde nos hemos unido, en el caso de la provincia de Buenos Aires, en unidad ciudadana. ¿Cómo fue la reconciliación, Jorge? ¿Eh? ¿Cómo fue la reconciliación? ¿Te llamó, la Hubo llamaste, se pelea, hubo vieron? diferencia, no había tampoco ningún rencor. Hablamos de política. Hablamos de política, de cómo veíamos el país y qué es lo que había que hacer. Y lo que coincidimos claramente es que había que sumar, no quedar atado ni al pasado, ni a las rencillas ni de uno ni otro, no solo en el caso nuestro, sino en relación al conjunto, y que había que hacer una propuesta, porque ella ya había lanzado la propuesta de Unidad Ciudadana, había que hacer que esa propuesta fuera todo lo amplia posible, por eso se llama Unidad Ciudadana, porque no contempla solo a los peronistas y espera convocar y tener apoyo de todos aquellos que sienten que la política del gobierno actual, del gobierno de Macri, es una política que perjudica a muchos sectores. Entonces, esa voluntad y buscar mandar un mensaje en las elecciones de octubre, que le pusieron un límite a ese gobierno y no que le dieron un cheque en blanco, es lo que nos hizo coincidir plenamente, y en eso estamos, ahora haciendo campaña. ¿Sos el delfín de Cristina para el 2019? No, yo no. Me parece que esa es una discusión que no... primero, no se me ocurría ser delfín de nadie. Segundo, me parece que es una discusión que no tiene nada que ver. Nosotros estamos ahora en una lucha política que tiene que ver con esta elección legislativa, que yo creo que es muy importante. Después de la elección legislativa, se tiene que es una etapa de qué? Es una etapa, en este caso la etapa bonaerense, o la parte bonaerense de la etapa, de un proceso de reordenamiento del peronismo que sufre una crisis porque fue derrotado. Fuimos derrotados en las elecciones, en el balotaje de noviembre, y las derrotas producen confusión, producen críticas, producen distintas interpretaciones, producen reclamos y producen un proceso de dispersión política. Yo creo que una de las tareas centrales, y en eso coincidimos también con Cristina, es en poner puntos de aglutinación, es decir, reagrupar un espacio que entendemos que es mayoritario, y como se vio en las elecciones, en la provincia de Buenos Aires, el gobierno saca 1/3 y la oposición saca 2/3. Esos 2/3 de la oposición, en una amplia medida, tienen varios puntos críticos coincidentes respecto a caracterización del gobierno. Y sin embargo vamos divididos, o sea que el gobierno está utilizando la vieja política del poder y del poderoso, que es divide y reinarás. Nosotros tenemos que tratar de oponernos a esa política y oponer una política de unidad. Y esa política de unidad, hoy en la provincia de Buenos Aires, pasa por un discurso opositor, leal, democrático, pero claro, en la defensa de lo que nosotros creemos que es lo más importante, que es derechos de los trabajadores, producción nacional, límite al endeudamiento y defensa de una serie de legislaciones. Jorge, ¿no crees entonces que en pos de esa unidad hubiese sido mejor una interna con Randazzo y quedar todos adentro? Sí, esa es una discusión. La realidad pareciera indicar que no, porque los otros no hicieron internas, y eso hubiera hecho que durante 2 meses, nosotros tenemos un pequeño inconveniente, que los grandes medios de comunicación están muy en contra nuestra, ¿no? No hay día que no haya un titular muy contrario a todo, no solo al gobierno de Cristina sino es una cosa cada vez más que a mí me hace recordar mucho a lo que fue, por eso hablaba del 55 al principio, lo que fue esa campaña de demonización del peronismo, de las organizaciones sindicales, de lo que es la legislación laboral. El problema de la Argentina son los sindicatos y la organización laboral, es decir, es el peronismo. Estamos volviendo a eso. Y la verdad es que yo creo que esa interna probablemente se hubiera prestado que estuviéramos 2 meses la gran presa hablando en contra del peronismo, mientras los otros se hacían una gran panzada y quedaban al margen de ese proceso. Y se debilitaba lo que nosotros pensamos que es lo central y que cuesta instalar, que es que la verdad es que no estamos bien
y que no vamos a estar mejor, por lo menos la mayoría, si continúa este plan económico. Además, hay una cosa, la interna sí se resolvió a través del voto en las PASO. El 90% del peronismo está apoyando Unidad Ciudadana y un porcentaje menor del peronismo está con Randazzo, muy menor, y un poco más con Massa. Bueno, me parece claro que en términos de la interna peronista esa pelea se definió. Por eso también hay tanta gente de esos distintos grupos que anuncian su apoyo a Unidad Ciudadana y lo hacen desde abajo, dirigentes intermedios. Eso va a pasar. ¿Por qué? Primero porque me parece que efectivamente Unidad Ciudadana demostró que el 90% del peronismo está ahí. Incluso, bueno, muchos de los dirigentes ya lo sabíamos. Yo por lo pronto soy dirigente nacional del Partido Justicialista. Pero además el pueblo peronista votó masivamente Unidad Ciudadana. Pero además de eso, porque se ha demostrado que si se le quiere ganar a Cambiemos, y tenemos el resultado estrecho de las PASO para mostrarlo, la única fuerza que puede ganarlo, por la diferencia que sacó con las otras, es Unidad Ciudadana. Así que la respuesta es tremenda, la pregunta es tremenda. Si el principal objetivo político en octubre es ponerle un límite al gobierno, hay que votar Unidad Ciudadana. Jorge, una encuesta que salió ayer, que lanzó el periodista Bonelli, decía que están ustedes 3 puntos por debajo de Bullrich. Para octubre, ¿eso se puede revertir? ¿Crees que se puede cambiar? Primero hay que ver si es cierto, en el sentido que las encuestas, cuando todavía falta prácticamente un mes para las elecciones, son bastante dudosas. Sí. Un alto porcentaje de los que no tienen decidido el voto, porque acá tenemos gente que tiene decidido el voto de antemano, ¿no es cierto? O sea, lo que va a variar es un porcentaje de voto pequeño, relativamente, que se va a decidir los últimos 15 días. Así que me parece que muchas de las encuestas son parte de la campaña, y no olvidemos que el gobierno hizo una maniobra que fue muy exitosa para ellos, que fue esconder el triunfo de Unidad Ciudadana. Es decir, nosotros, recién la pregunta tuya fue, ustedes están 3 puntos abajo, ¿creen que se puede revertir? La pregunta correcta hubiera sido, ustedes que ganaron las PASO, ¿piensan que pueden volver a ganar en octubre? Pero sin embargo el gobierno ha hecho que el debate no sea eso, porque ocultó el triunfo de las PASO. Entonces, yo creo que si nosotros, que tenemos esos medios masivos en contra, o sea, que generan una opinión, logramos generar una campaña que no solo sea una campaña de candidatos, sino que sea una campaña de la militancia, de las dirigencias sindicales, de los militantes territoriales, de aquellos que están en las distintas sociedades de fomento, centros culturales, locales partidarios, clubes, oficinas, etcétera, etcétera, centros de estudiantes. Creo que sí vamos a ganarle, y vamos a ganarle por más diferencia que el 13 de agosto. Esa es mi confianza, esa es mi esperanza, y con eso, con ese optimismo trabajo, pero hay que hacerlo, hay que ganarlo. Bueno, gracias por la corrección. No, Jorge, es parte del problema, no me pasa contigo, me pasa con muchos. Y vos creés que podemos ganar, pero si ya le ganamos, digo, o sea, no sí. Se trata de si podemos ganarlo, se trata de ver si les volvemos a ganar. Jorge, para ustedes entonces en esta elección se juega mucho más que un lugar en el Senado. Yo creo que sí, sí. Es importante que las personas que se incorporen al Senado tengan un compromiso con lo que dicen y con lo que anuncian que van a sostener. Por eso nosotros firmamos un compromiso de 15 puntos, que es una especie de plataforma, que no abarca todo, pero que dice cosas muy claras. Nosotros no vamos a permitir modificaciones a la ley de contrato de trabajo. Todo lo que se quiera arreglar se puede hacer a través de las distintas negociaciones colectivas. Vamos a mantener la paritaria libre, y ahí es donde trabajadores y empresarios tienen que arreglar no solo el salario, sino las cosas que se puedan querer ver y discutir en términos a las condiciones de trabajo, las categorías, etcétera, etcétera. Nosotros no vamos a permitir que ni el salario ni el haber jubilatorio vayan detrás de la inflación. Por lo menos no lo van a hacer con nuestro apoyo legal, y nos vamos a oponer. Nosotros queremos proponer legislación que tome en cuenta la emergencia alimentaria, porque es una cosa fea, pero en la provincia de Buenos Aires, en cada vez más lugares, en las zonas más humildes, empiezas a encontrar muchachos chicos que tienen pérdida de peso, o sea, menor peso que corresponde a
a la edad y el aumento de las personas en comederos y en merenderos. Nosotros queremos hacer una emergencia, eso hay que trabajarlo como una emergencia alimentaria. Hay que tener una emergencia farmacológica, porque los remedios no solo se han disparado, sino que le han restringido enormemente remedios a los jubilados y también han partido por la mitad o por un tercio lo que eran los kits de remediar, que estaban los remedios que estaban en las distintas salas, en las distintas barriadas. Nosotros tenemos que tener una legislación que defienda a la pequeña y mediana empresa, y para defenderla no alcanza con la ley que se aprobó, que no es mala y que dio algunas medidas, pero que requiere mucho más, requiere sobre todo una fragmentación que diferencie. No puede ser que pague lo mismo en impuestos y en tarifas una gran empresa de miles de empleados como Techín y una pequeña metalúrgica con 10, 15 o 20 empleados. Eso hay que hacerlo distinto. ¿Por qué? Porque la verdad es que la pequeña y mediana empresa y el pequeño y mediano comercio en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, que es uno de los corazones del mismo, es lo que garantiza que haya más democracia en el tejido social, más jugadores, más participación, y genera el 70% de la riqueza y del empleo en la Argentina. Si nosotros dejamos que eso se caiga, que a través de una apertura importadora, de un tarifazo y de una caída de la demanda, todo eso se vaya al piso, como ya pasó en buena medida en los 90, vamos a tener un resultado muy negativo. Vamos a tener mucha más concentración de una Argentina tradicional agroexportadora, y vamos a tener mucha gente que va a quedar sin empleo o subempleado, y va a volver a crecer el trabajo en negro, al cual nunca lo pudimos bajar de casi el 30%. Jorge, otro compromiso adicional que aparece menos hoy, y eso a mí me preocupa mucho porque es lo que no se ve, pero que está, y que es el endeudamiento externo. Nosotros ya este año que viene vamos a pagar como el 11% del presupuesto en intereses, solamente intereses de la deuda externa. Eso es una especie de cáncer que se propaga, y nosotros tenemos que ponerle límite. Y eso sí, tiene que tener un límite parlamentario, y para eso hay que estar firme en el puesto. Jorge, vos hablabas de la pobreza y de los chicos. ¿Eso es los 2 años de Cambiemos, o también hay parte de culpa del kirchnerismo de esta situación? A ver. En la Argentina, al comienzo de los 70, cuando llega Perón, en el 60 y pico, 70 y pico, sí, no había más de un 10-12% de pobreza en la Argentina. El salto de la pobreza y la destrucción del tejido productivo en la dictadura, ¿no? Lo dieron los militares. Después de eso, Alfonsín intentó un poco de recuperación, no pudo mucho, terminamos con 2 hiperinflaciones. Después vino Menem, que aplicó el proyecto de apertura económica, privatización y desregulación, vendió todas las empresas del Estado, se destruyó por la apertura económica buena parte del tejido industrial que aún quedaba, y la verdad es que la pobreza subió, y terminó de pegar el salto con el gobierno de la Alianza, que con la crisis del default nos dejó con 57% de pobreza, acordémonos, cuando subió Kirchner tenía 22% de desocupación, en fin, un tejido productivo enormemente dañado, y un país que no se veía viable. Yo cuando salía, que era vicecanciller en el 2003, la pregunta de los europeos, de los distintos países era, pero ¿ahora qué sigue? Siguen 20 años de conflictos sociales, tiros, levantamientos militares, motines populares y crisis económica. Y nosotros decíamos, no, vamos a levantarnos. Y lo hicimos. Mejoramos bastante, hubo una reducción de la pobreza que cayó a menos de la mitad, hubo una reducción significativa de la desocupación, hubo un plan para ir recuperando el Estado, para recuperar parte de ese tejido productivo. Ese plan en 12 años tuvo bastantes avances y por supuesto limitaciones y tareas no cumplidas, pero no nos engañemos, es más alta la pobreza ahora que la que dejó el kirchnerismo, y basta recorrer las calles y los suburbios para darse cuenta, y basta preguntarle, pero no vayamos al tercer cordón o a las zonas más humildes, vayamos
a preguntar a los comerciantes si hay plata o no en la calle, y la gente te dice no hay plata, tengo que cerrar, tenía costos locales, vendo uno, tengo uno, y lo que cae, bueno, lo dice el mismo gobierno. Si uno mira las cifras oficiales de las ventas de alimentos y de consumo directo, perecedero, bajan, la gente toma menos leche, si uno en broma, no está bien, un sector amplio de la población está sufriendo. Jorge, muchísimas gracias, muy amable por habernos atendido. No, gracias a ustedes, y un saludo a todos los bahienses, y allí estaré lunes y martes para conversar, escuchar las preocupaciones de todos, y bueno, y tratar de dar las respuestas y transmitir la esperanza que nosotros sentimos de que las cosas pueden mejorar, y para que mejoren hay que ponerle un límite al gobierno. Me tomo un segundito, un atrevimiento. Sí. Hace tiempo que queremos ver la posibilidad de charlar con Cristina, un medio del interior. Sí. ¿Nos hace la gamba para eso? Bien, vamos. ¿Nos hace la gamba para que Cristina nos atienda un día? Muy bueno eso, directo. Bueno. Okay. Te agradezco mucho, Jorge. Y el lunes seguramente nos veremos. Sí, okay. A ver. Marcelo le habla a Jorge. Jorge, Marcelo, le tomamos el compromiso de poder hacer una nota con Cristina. Sí. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, hasta luego.